Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre, de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy volvemos a visitar un punto de la geografía del este de Europa donde vivieron los judíos que hablaban Yiddish. Vamos a un sitio llamado Balta, en Ucrania, ¿no? Así es, Balta, una ciudad poco conocida, no porque no hubiera una Keilah importante, sino que no es, probablemente porque por su cercanía con Odessa y con otras grandes comunidades, ha pasado desapercibida, no se suele comentar sobre ella, porque efectivamente está en el distrito de Odessa, cerca de las fronteras de Ucrania con Rumanía y con Turquía. En su fundación, el municipio se dividió en una zona perteneciente a Polonia, cuyo nombre era Józefgrad, y otra con su nombre actual, Balta, que quedó en territorio turco inicialmente. Esa división estaba marcada por un río que se llama Kodima. La Keilah nació alrededor de mediados del siglo XVIII y los judíos vivían en ambos distritos, en la parte turca y en la parte polaca. Al inicio de la rebelión de los cosacos, los Haidamaks, hacia 1768, esas bandas lanzaron un sangriento pogromo sobre el pequeño pueblo de Umán, donde predicó y falleció Rabbi Nachman de Bratslav, así como en los pueblos de los alrededores, masacrando tanto a gentiles como a judíos. Y ante esta situación, muchos de los judíos de la zona polaca, temiendo que llegasen los bandidos cosacos y los agredieran, trataron de huir hacia la otra zona de Balta, buscando la protección de los turcos. Sin embargo, fueron perseguidos por los bandidos, que consiguieron dar con una parte de ellos en una estepa cercana antes de que llegaran a destino y los asesinaron a todos, lo que ocurrió en julio de 1768. La comunidad judía de Balta intentó negociar con los Haidamaks ofreciendo dinero para recuperar los cuerpos y enterrarlos en el cementerio local de acuerdo al ritual funerario judío. Pero no solamente no consiguieron este objetivo, sino que otro grupo de rebeldes penetró directamente en Balta con el objetivo de sembrar también allí el terror. Pese a que fueron expulsados por un regimiento de soldados tártaros a las órdenes de los turcos, los combates se cobraron muchas víctimas judías y sus bienes fueron confiscados, como no, por ambas partes. Tras esta rebelión comenzó una guerra entre Turquía y Rusia, que se prolongó durante varios años hasta la victoria rusa. En 1791, con la firma del Tratado de Yazi, Balta, al igual que otras ciudades turcas, pasaron a pertenecer a Rusia. Y Balta concretamente quedó dentro de los límites del distrito de Podolia en 1797. La población judía fue creciendo paulatinamente a lo largo de la siguiente centuria, dedicándose fundamentalmente al comercio de grano y de ganado equino, que eran a la vez las principales actividades que había en la ciudad. En 1882, el año en que proliferaron los pogromos en diversas localidades del sur de Rusia, en Balta se desató un ataque que superó a todos los demás en duración, violencia y extensión, escandalizando a los países europeos y convirtiéndose incluso en noticia en América, en la lejana América. Se organizó un comité para socorrer a los judíos damnificados que habían quedado prácticamente en la indigencia, al frente del cual se hallaba un rabino que envió una carta firmada por él mismo al editor de la publicación Foxtrot en abril de ese año, un mes después de la masacre, donde denunciaba textualmente: Balta se está convirtiendo en un desierto.
Toda la mercancía y los bienes domésticos de los habitantes judíos son saqueados. El número de heridos alcanza los 200, de los cuales 3 ya han muerto. La pérdida de bienes asciende a 1,5 millones de rublos. Más de 5.000 familias están totalmente arruinadas y muchas jóvenes fueron violadas. Al parecer la catástrofe fue incluso mayor, ya que esta información fue censurada por los rusos, debido a que muchos funcionarios, sobre todo los relacionados con el ministro del Interior del zar Alejandro III, el antisemita Nikolai Ignatiev, no eran en absoluto ajenos a los hechos, sino que en muchos casos alentaron a los perpetradores de los hechos en secreto, de manera que eran directamente cómplices de la sangre judía vertida en Balta. Aún y así, en la última década del siglo XIX, en 1890, vivían en Balta unos 27.000 judíos, que representaban el 79% del total de vecinos. Contaban con 17 sitios de culto entre sinagogas y casas de oración. En los años posteriores, el comercio, principalmente el de la exportación de granos hacia Odesa, disminuyó significativamente y con ellos el bienestar económico de los miembros de la Keilah. Balta fue el centro del movimiento sionista en Podolia, Volinia y Besarabia. Cuando estalló la revolución de 1905, volvieron los pogromos y unos años más tarde, durante la guerra civil de 1919 entre rojos y blancos, cuando Balta cambió varias veces de gobierno, pasando de estar bajo dominio bolchevique o de las tropas de Petliura, el líder nacionalista ucraniano, los judíos nuevamente sufrieron las consecuencias. La población judía de todo el distrito de Odesa, incluida Balta, huyó en gran número por las masacres y los saqueos. Si ya había disminuido la población judía en los últimos años del siglo XIX, descendió aún más hasta las 13.200 personas. Aún y así seguían siendo el 57% de la población total, pero comparado con el anterior 79%, la disminución fue notable. En 1926 solo vivían en Balta algo más de 9.000 judíos, un 39% del total de vecinos. Ese movimiento decreciente continuó porque también continuó el éxodo, en este caso hacia ciudades más grandes. Así, en el año 1939 quedaban en Balta aproximadamente 4.700 judíos sobre un total de habitantes de casi 18.000 personas. A inicios del dominio soviético, aún seguía activo en la ciudad el movimiento Ejalutz, que dirigía una granja, pero en 1922 se produjeron arrestos masivos que incluyeron a miembros de este movimiento sionista, que cesó totalmente en sus actividades. 2 años después, la ciudad tenía 2 escuelas que impartían clases en yiddish, a las que acudían 530 alumnos. El oficio más común entre los judíos empobrecidos era por entonces el de zapatero. Los judíos operaban unas 30 cooperativas agrícolas en la zona de Balta, algunas de las cuales fueron convertidas en coljoses y otras definitivamente cerradas. La ciudad fue ocupada por los rumanos de la zona de Transnistria en el curso de la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1941 fueron ejecutados 140 judíos y otros 1.500 encerrados en un gueto. A esta población se sumaron judíos deportados desde Besarabia y Bucovina. Habitualmente se producían ejecuciones arbitrarias de un número indeterminado de judíos porque sí. Desde Bucarest, la comunidad envió dinero a Balta, que Judenrat del gueto utilizó para abrir varios talleres con el fin de dar trabajo a los confinados, creó y mantuvo 2 orfanatos y organizó cocinas comunales. Unos 1.800 judíos
entre los cuales se incluían 175 de Bucovina, se quedaron en la ciudad tras su liberación en marzo de 1944. En un censo del año 1959, aún vivían en Balta 1.400 de estos que se quedaron o sus descendientes. Como ocurrió en otras zonas de Rumanía, la mayoría emigró en el decenio de 1990, sobre todo a Israel. Y vamos ya con los nativos relevantes nacidos en este shtetl. En primer lugar, interesa mencionar a Uli Eichenwald, un crítico literario nacido en 1872 en el seno de una familia de rabinos. Estudió en la Universidad Nueva Rusia de Odessa, donde adhirió a las ideas de Schopenhauer. En el año 1895 se trasladó a Moscú y allí desarrolló un estilo de crítica literaria que tendría una impronta singular, ya que opinaba, como el filósofo mencionado, que el arte es irracional y que su esencia solo puede alcanzarse a fuerza de intuición. Siguiendo esa regla, fue muy duro con otros críticos literarios rusos, porque consideraba que utilizaban criterios sociales y utilitarios para juzgar obras literarias, acusándolos de hacer periodismo político disfrazado de crítica artística. Tras la Revolución Rusa publicó un ensayo titulado Revolución, los líderes y los liderados, una obra en la que atacaba directamente a León Trotsky, lo que le valió un corto arresto y más tarde, en 1922, el exilio. Decidió irse a Alemania, donde colaboró con diversas publicaciones y periódicos de alto nivel intelectual. Una de sus obras más famosas fue publicada en el año 1909 con el título Retratos de los escritores rusos, donde escribió algunas brillantes páginas sobre los más importantes autores de esta nacionalidad y sus obras. Se suele mencionar una de las frases que dan cuenta de su pensamiento crítico: no hay movimientos literarios, solo escritores. No hay sociedad, solo individuos. Debido a un accidente de tranvía en Berlín, Eichenwald falleció muy joven en el año 1928, cuando solo contaba con 36 años de edad. Louis Stern también nació en Balta en el año 1886. Fue abogado, conocido mecenas, amigo de grandes artistas de su época como Marc Chagall, Paul Klee, Joan Miró o Pablo Picasso, entre otros, y a lo largo de su vida reunió una importante colección de cuadros que legó al Museo de Arte de Filadelfia y al Museo de Brooklyn. Stern falleció en el año 1962. He querido mencionarlo porque, aunque hoy esta figura del mecenas no tiene las características que tuvo en finales del siglo XIX y a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, realmente gracias a estos mecenas es que pudieron hacer su obra los grandes artistas que nos dejaron su legado. Muy destacado también fue el nativo y político israelí Aryeh Altman, nacido en el año 1902. Se licenció en Derecho y Economía en la Universidad de Odessa y en el año 1921 comenzó su militancia en Seirei Zion, organización que también presidió. Las autoridades soviéticas lo encarcelaron 3 veces hasta que en 1924 fue enviado al exilio. Al siguiente año emigró a Palestina bajo protectorado británico. En 1927 viajó a Estados Unidos, donde estudió sociología y ciencias políticas, primero en la Universidad de Detroit y más tarde en la de Nueva York. Allí se doctoró en 1935 y regresó a Palestina. Se había sumado al movimiento sionista revisionista en el año 1928 y en 1931 lo eligieron jefe del mismo en América. En 1937 obtuvo el mismo cargo, pero en la rama palestina, tras lo cual lo nombraron miembro del Presidium Mundial del Sionismo Revisionista.
En 1940, tras la muerte de Zev Jabotinsky, el gran líder de esta ideología, se convirtió en jefe del departamento político de este movimiento y en el año 1943 fue el emisario enviado a Turquía con el objetivo de conseguir la salvación de los judíos de Europa de la Shoah. En 1949 se presentó a las elecciones a la Knesset, el parlamento israelí, como cabeza de lista de Brit Atzohar, pero este grupo no obtuvo escaño. Tras ese fracaso se unió a otro movimiento revisionista, Heirut, y en este caso sí resultó electo 2 años después. Mantuvo su escaño de parlamentario desde 1951 hasta 1965 por Heirut y Gahal, pero ese año lo perdió. Paralelamente a su actividad política parlamentaria, entre los años 1955 y 1965 perteneció al Consejo Municipal de Jerusalén. Falleció a los 80 años en 1982. También oriundo de Balta fue Zelig Shabtai Harris, influyente lingüista, matemático y metodólogo de la ciencia, nacido en el año 1909, pero que desde los 4 vivió en Estados Unidos, país al que emigró su familia, estableciéndose en Filadelfia. Cuando tenía 13 años pidió a sus padres que lo enviaran a vivir a Palestina, donde se sostuvo trabajando pese a su corta edad. Este sería el primero de sus viajes allí, ya que a lo largo de su vida volvió frecuentemente para vivir en un kibutz israelí durante periodos variables de tiempo. Se formó en la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su licenciatura y su doctorado, así como más tarde se desenvolvió allí como profesor e investigador. Entre otros relevantes discípulos de lingüística, fue profesor de Noam Chomsky, aunque el enfoque de este último difiere sustancialmente del que tenía su maestro. En 1941, Harris contrajo matrimonio con la doctora en física Bruria Kaufmann, que fue la asistente de Albert Einstein en la década de 1950 en la Universidad de Princeton. En el siguiente decenio, Harris y su esposa se instalaron en el kibutz Mishmar Ha'emek. En el campo de la lingüística estructural y análisis del discurso es ampliamente conocido y sus líneas de trabajo y teorías fueron y siguen siendo muy influyentes y de referencia para otros científicos que han seguido desarrollándolas y profundizando en ellas hasta la actualidad. Y ese es su principal legado, además de sus numerosas obras publicadas y algunas inéditas sobre política, pero que se conservan en una colección en la biblioteca Van Pelt de la Universidad de Pensilvania. Se interesó tempranamente por la política, aún antes de haber obtenido su titulación. Fue muy activo en una organización estudiantil sionista de izquierdas de nombre Avuká, palabra que significa antorcha en hebreo. En el año 1936, al obtener su doctorado, renunció a la presidencia nacional de dicha organización, pero siguió asesorando a líderes de otras formaciones estudiantiles. Luego participó de un grupo de colegas científicos de diferentes áreas de conocimiento en un proyecto multidisciplinar que llamaron un marco de referencia para el cambio social. En este campo también se dejó notar su influencia en su círculo de amigos y discípulos, transmitiéndoles e insuflándoles su compromiso con la transformación social. El último libro que escribió sobre el tema, La transformación de la sociedad capitalista, fue publicado póstumamente en el año 1997. Harris falleció en Nueva York a los 82 años, mientras dormía en el año 1992. Ya ves, Jorge, la desconocida o no muy conocida o popular Balta, qué personas relevantes ha dado, ¿no? al sí, conocimiento en general. Sí, la verdad llama la atención que un pueblo tan pequeño haya dado figuras tan destacadas.
pero para eso justamente nos sirve este programa de la geografía del Yiddish, que volverá a estar con nosotros dentro de 2 semanas junto contigo, Barda. Hasta entonces, Jorge.